Yo quiero pedirle a mi amiga, compañera Lali, que venga y nos ponga la palabra de Dios esta mañana. Pensaron que la nagua era por puro glamour, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Antes de empezar, quiero recordarles que estamos con el campamento de verano aquí en la iglesia. Empieza esta semana otra vez martes, miércoles, jueves y viernes, 2 de la tarde. Unos días es aquí en la iglesia, otros es en la plaza. Y para los más grandes tenemos ahí un día también de kayak. Entonces, que estén viniendo y que vengan a tiempo para que puedan compartir con nosotros. Papás, mande a sus hijos a la iglesia, porque a veces vienen más los que no tienen papás cristianos allí en el barrio que los de la iglesia. Y es importante para ellos en todo sentido que estén aquí con nosotros. Ahora sí, después de los anuncios, vamos a orar. Estoy convencida que Dios tiene algo que hablar con ustedes, porque lo habló conmigo y me lo dijo que también lo compartiera. Cuando el pastor me pidió que predicara, le dije: pastor, estoy en San José. Teníamos una semana muy ocupada, estuvimos de campamento de niños el martes, en convención, en clases ayer, entonces yo le puse por ahí, fuera de área de servicio. Pero en medio de la oración, cuando estuvimos aquí el martes, Dios me dio una palabra. ¿Y qué hacen ustedes cuando Dios les da una palabra? Me imagino que la apuntan para que no se nos olvide, para recordarla, porque a Dios no se le olvida, a nosotros sí. Entonces yo me fui a buscar el celular para escribir ahí lo que Dios me dijo, y empecé a escribir, y empecé a escribir, y empecé a escribir, y bueno, ya me salió todo lo que les voy a compartir hoy. Y yo pensé que era para mí, pero en eso me dijo: usted tenía un compromiso el domingo, ¿no? Yo sí, estaré en mi casa. No, digo, sí, el pastor me dijo que predicara. Entonces estoy hoy para compartirle lo que Dios me dio a mí, que les puede servir a ustedes también. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por el privilegio de estar con vida. Dios, de que pudimos levantarnos, pudimos venir, tenemos la libertad de escuchar tu voz, de estar reunidos con los hermanos. Espíritu Santo de Dios, sé bienvenido en este lugar, Señor. Espíritu Santo, ven y habla hoy a cada uno de nuestros corazones, porque mi voz puede llegar a los oídos, pero tú puedes llegar al corazón de cada uno de nosotros. Te pido que hoy grabes esta palabra en nuestro corazón y nos hagas vivir agradándote, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El tema de hoy es sobre fallarle a Dios. ¿Alguno le ha fallado a Dios? Yo sí. Voy a empezar yo. Cuando usted tiene a alguien que usted ama mucho, sea un novio, un esposo, un hijo, un amigo, y usted le falla, ¿cómo se siente? Y usted ve al otro así con carita de perro, y usted dice: oh, qué malo que soy, ¿verdad? Uno se siente mal cuando le falla a alguien que ama. Y la otra persona no se queda pensando: ve, nada me costaba hacerlo, nada me costaba no hacerlo, porque estamos pensando en la otra persona. Entonces, a veces nosotros le fallamos a Dios también. Y uno se queda ahí pensando que Dios solo le quiere mandar fuego consumidor, porque le fallamos. Y fallar a Dios es pecar. Entonces decimos: no, hombres, pero saben, fallarle a Dios es igual que cuando le fallamos a esa persona que amamos. Nos tiene que hacer reflexionar. Yo no veo a Dios ahí súper feliz cuando yo le fallo. Él está triste porque Él no quiere que yo me aleje de Él. Él no quiere que yo le falle y Él no quiere que vengan malas consecuencias a mi vida. Es como los chiquitos: no haga eso porque se va a caer. Usted no les dice eso por ser muy majadero. Usted les dice eso porque no quiere que se caiga. Y de un pronto a otro suena ya ¡pah! Y usted: ay, se lo dije. Y Dios a veces está así con nosotros, nos dice: no haga eso porque ¡pah! Y Dios dice: ay, venga, para chinearlo, ¿verdad? Pero a veces nosotros no queremos ir a que Dios nos chinee y no queremos pedirle perdón porque nos sentimos mal, porque le hemos fallado. Y hay muchas cosas que fallamos. A veces son cosas que hacemos, pero a veces son cosas que no hacemos. Y esas se nos olvidan que también son fallarle a Dios. Cuando yo no hago lo que tengo que hacer, cuando yo no amo a mi hermano, de la misma manera le estoy fallando a Dios, porque Él me pidió que lo amara. Cuando yo no le busco, cuando yo no quiero conocerlo, igual le estoy fallando, porque Él está ahí y me pide que le busque.
que lo conozca. ¿Alguno de aquí le ha pasado lo mismo que a mí y ha sido desobediente a Dios? Lo hemos dejado plantado a Dios. Una cita con nosotros nos despierta en la noche. Y usted, ay, qué raro. Y dejamos a Dios ahí plantado cuando nos está llamando. Venga, venga. O nos prepara todo un día bien bonito ahí en la playa con ese atardecer para que recordemos su amor. Y usted está muy estresado para tan siquiera sacar un tiempito de agradecerle. A veces lo dejamos plantado aquí en la iglesia y está el Espíritu Santo aquí y usted tiene pereza de venir y prefiere quedarse en su casa. A veces estamos aquí mismo y está el Espíritu Santo de Dios hablando y usted tiene pereza hasta de orar, porque a mí me ha pasado, lo dejamos plantado y eso también es fallarle a Dios. A veces lo ignoramos y tenemos aquí lo que nos ha dicho que hagamos o nos está diciendo, no digo nada, soy de palo, allá voy, ¿verdad? Lo ignoramos cuando Él nos está hablando, ¿verdad? ¿Qué más? A veces no glorificamos su nombre en todo lo bueno que Él hace. Y Dios viene y nos concede las peticiones de nuestro corazón, nos aumentan en el puesto. Ah, sí, es que yo fui muy carga, yo trabajé mucho. O a veces Dios nos usa para ayudar a una persona. Gracias Dios, qué bueno que fui por ayudar. Y no le damos la gloria a Él de lo que está haciendo en nuestra vida. A veces no damos testimonio y eso también es fallarle a Dios. Cuando usted no da testimonio delante de los demás de Jesús, le estamos fallando porque no estamos hablando sobre Él. A veces pecamos. ¿Saben qué es otra falla muy grande? Que a mí me pasa a veces, por eso les digo que todo lo apunto. Que olvidamos sus promesas. Y Dios nos promete algo y se nos olvida. Y nos promete que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar y se nos olvida y estamos preocupados por todo lo que nos falta. Él nos promete que irá de aumento en nuestra vida y nos desesperamos y queremos como correr. Él nos promete que tiene cosas mejores y a veces se nos olvida y nos apachurramos y nos falta la fe. Y eso también es fallarle a Dios cuando no creemos en lo que nos ha dicho. Voy a contarle la historia de un hombre que ustedes me imagino tienen que conocer muy bien. Era el rey, bien guapetón, de los más guapetones que había. ¿Quién podría ser? 100 puntos para Maya. David. En la Biblia tenemos bastante de la historia de David. Es un montón, más que yo creo que cualquier otro. Pero ¿qué podemos recordar de David? David era un hombre con llamado de Dios. Allá estaba en la montaña cuidando ovejas, despreciado por sus hermanos, donde nadie lo podía ver. Ningún profeta que anduviera se iba a dar cuenta que David estaba allá. Pero aún así Dios lo llama y lo unge como rey. Le da el poder para ser rey. O sea, tenía un propósito. David era un hombre paciente, porque aunque lo llamó cuando era joven, pasaron años de años, pasaron todas las situaciones menos esperadas para alguien que iba a ser rey. Él las pasó y él aún así llegó a ser rey. Era un hombre que hacía proezas, ya que estamos hablando de las proezas, ¿verdad? Luchaba allá contra leones. ¿Qué proeza hizo David que todos nos acordamos? ¿Ah? No. Mató a Goliat, ¿verdad? David, siendo un muchachillo, hizo la proeza más grande que todo un ejército pudo hacer. Mató a Goliat. Y por medio del poder de Dios, eso es lo que llamamos una proeza. Cuando usted hace algo por medio del poder de Dios. Él fue ahí con su onda y su piedra y porque creyó en Dios, entonces era un hombre de proezas. Aparte, después estuvo en el ejército y era valiente. Y cantaban las mujeres diciendo, David venció a 10,000 y todas se deshacían. Porque era un hombre valiente, era un hombre de guerra. Pero no solo eso, también era un adorador. Él sabía que era adorar a Dios.
Cuando Saúl el rey estaba ahí atormentado por todos esos espíritus, llamaba a David para que le tocara ahí. Y dice que se calmaba porque él sabía adorar a Dios. Y cuando él adoraba, ahí estaba el Espíritu de Dios con él. También lo recordamos danzando ahí, cuando iba al arca, que muchos lo criticaron, pero él aún así lo hacía porque él era un adorador. Era un líder, aunque no tenía corona, donde quiera que fuera encontraba a quien guiar. Hasta en una cueva donde quería huir en medio de ladrones, él se armó un ejército, porque Dios lo había llamado a ser líder. Era sabio en sus decisiones, por eso pudo llegar hasta donde estaba. Era un hombre, como dije, paciente, porque aunque pudo matar al rey muchas veces, le respetó y no lo mató, esperó el tiempo de Dios para él. Dice la Biblia en resumen que era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos estar así también? Pues nuestro corazón está lleno del Espíritu Santo de Dios y Él nos guía a esa verdad. Y uno habla de David y es el rey que se recuerda de todo ese pueblo. De una vez Dios le dijo, su descendencia va a ser eterna. De ahí va a salir el Mesías. Qué bonito, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Le falló a Dios. David, el hombre que era conforme al corazón de Dios. Aunque él tenía el corazón conforme al de Dios, le falló a Dios. No es algo de extraterrestres fallarle a Dios, es algo de humanos, de hijos de Dios también. Si alguna vez le ha fallado a sus papás y los sigue amando, pues así nos pasa a veces a los hijos de Dios, aunque le amamos, le hemos fallado. Entonces, en ese momento, David había sido ungido, estaba en sus mejores tiempos, porque Dios ya lo había puesto como rey, ya había ganado batallas, pero a veces cuando Dios ya nos da muchas cosas que nos ha prometido, y cuando ya nos tiene en un lugar más tranquilo, vamos bajando la guardia. ¿Por qué David le falló a Dios? Vamos a buscar segunda de Samuel 11. Yo se los voy a leer en la versión Dios habla hoy, entonces yo creo que Will no la tiene ahí, ¿para qué? Segunda de Samuel 11, 1. Yo puse aquí 3 razones por las que David le falló a Dios. Versículo 1 dice, en cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbraban a salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y situaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Razón número 1 por la cual David le falló a Dios. Se había desenfocado de la batalla. Ese versículo nos dice que todos los reyes ¿qué? Acostumbraban a salir de batalla. Todos estaban en la batalla, pero David ¿qué hizo? Se quedó en Jerusalén. Dijo, ay, ya le hemos ganado a muchos, voy a quedarme aquí, vayan ustedes a luchar. A veces nos pasa en nuestra vida espiritual, Dios nos ha dado victorias. Entonces empezamos a aflojar un poquito. Porque cuando estamos muy socados, buscamos a Dios socados. Pero una vez que Dios nos empieza a traer paz, a traer victoria, tendemos a relajarnos. Y eso le pasó a David. Él se quedó en Jerusalén mientras todos salieron. Razón número 2. Vamos a leer el versículo 2, dice. Bueno, tengo aquí todo pegado. Dice, una tarde al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. ¿Una qué? No, pero al principio decía, ¿qué era? ¿Mañana, tarde, noche? Tarde, se estaba levantando en la tarde de la cama. Parece Laura en su día libre. O sea, estaba de vago. En la tarde se levantó de la cama. No tenía nada que hacer David.
Mandó al ejército y él estaba relajado, durmiendo. Entonces puse de segundo punto. Tenía tiempo de sobra. Andaba distraído, andaba pereciendo. Cuando nosotros andamos distraídos y pereciendo, nos vienen un montón de cosas que rapidito nos llevan. Si David hubiera estado ocupado, no se hubiera dado cuenta que la chica se estaba bañando. Si él de verdad hubiera estado haciendo lo que Dios lo puso a hacer, estaría ya en la batalla. Pero él estaba ahí durmiendo hasta la tarde. Versículo 3, o por ahí donde iba, dice: esa mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó a que averiguaran quién era ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam, y esposa de Urías elitita. Saben, David no cortó de raíz la tentación. Estos días en el campamento de verano con los chicos hemos estado hablando sobre la tentación. Y dice Santiago 1:12 que el que soporta la tentación, persiste la prueba, Dios le va a dar la corona de vida. Y a veces nos cuesta mucho agarrar y decirle a la tentación no. David vio a la chica, pero no se quedó ahí. Fue a averiguar quién era, cómo se llamaba, qué estaba haciendo por ahí. Y ahí entonces su deseo ya le creció y tráigamela, ¿verdad? Y dice, entonces, David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. Entonces, 3 razones en esos 3 versículos. Número 1, estaba desenfocado de su batalla. Nosotros como guerreros de Dios necesitamos estar enfocados en nuestra batalla, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra las huestes y las potestades. Entonces necesitamos enfocarnos en eso. Número 2, tenía tiempo de sobra. Si nosotros andamos con tiempo de sobra, si andamos distraídos de las cosas de Dios, fácil la tentación va a llegar y vamos a ver clarita. Porque cuando usted está ocupado en las cosas de Dios, a veces las tentaciones vienen y usted ni cuenta se da porque está muy ocupado. Pero cuando usted anda pereciendo, es hasta ver la mosca ahí pasando. Entonces, eso nos pasa con las tentaciones. Tenemos tiempo para ellas. Y número 3, no cortó de raíz la tentación. Fafer nos habló hace unos meses sobre las armas forjadas, que hay una arma forjada contra cada uno de nosotros. Y la tentación fuerte para mí no va a ser la misma para Cristian. Pero el enemigo sabe cuál es cada una de la tentación. Y él sabía cuál era la de David. Entonces mandó a la chica ahí, justo al frente. Y así nos pasa a nosotros. Si nosotros no cortamos esas tentaciones de raíz, nos van a llevar porque son nuestros puntos débiles. Entonces necesitamos cortarlo de una vez. Y ahí fue cuando David ya le falló a Dios. Y el pecado es como una bola de nieve que viene cayendo en la montaña. Empieza chiquitita y se va haciendo cada vez más grande. Cuando nosotros le fallamos a Dios y no recurrimos de una vez a Él, pensamos arreglarlo en nuestras propias fuerzas, cada vez nos metemos en más problemas. ¿Les ha pasado? Solo a mí. Ok, David empezó codiciando a la mujer que vio allá a lo lejos y terminó de asesino. Porque como ella quedó embarazada y tenía esposo y el esposo estaba peleando en la guerra donde David no fue. Entonces mandó a traer el esposo para que estuvieran juntos y entonces se disimulara el embarazo. Pero el esposo sí estaba enfocado en la batalla. Entonces no estuvo con su esposa, se devolvió a la batalla. ¿Y qué hizo David? Póngalo al frente y todo el mundo se quita para que le lleguen todas las flechas a él, para salirse del problema. Entonces, lo que empezó con un simple deseo de los ojos, terminó siendo un asesinato. Y a eso nos pasa con el pecado. Cuando nosotros no cortamos y vamos a Dios de una vez, a veces lo que empieza en una pequeña mentira, termina dañando un montón de personas. Lo que empieza siendo algo que pensamos pequeño, termina siendo un problema grande. Y no solo en nuestra vida, sino en la vida de las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué pasa con el pecado? Toda acción que nosotros hacemos trae frutos, sea bueno o malo, hablamos de consecuencias.
Todo lo que uno haga tiene una consecuencia. Igualmente es con el pecado, todo da su fruto. Vamos a pasar ahí, lo que sigue les cuenta esa historia que les acabo de decir, pero en 2 de Samuel 12, llega el profeta de Dios, Natán, y llega contándole a David una historia, porque David había hecho todo eso y estaba calladito. A veces nos pasa que hemos metido las patas y hemos hecho un desorden y pensamos que estamos bien porque nadie me ha dicho nada. Y pensamos, qué dicha, nadie se dio cuenta ya. Asunto del pasado, ahí lo dejo. Pero no lo dejamos ante Dios, sino que pensamos que nosotros lo resolvimos. ¿Qué fue lo que hizo David? Yo mato al esposo y listo, asunto resuelto, nadie me dijo nada. Pero Dios sí. Y Dios siempre nos habla y Dios mandó al profeta Natán. Y el profeta le dijo, vea rey, le voy a contar una historia. Había un señor que tenía mucha plata, muchas ovejas, muchos cabritos, tenía todo. Y había otro pobre que solo tenía un corderito, una corderita. La quería así como tanto yo a Chloe, ¿verdad? Como una hija. La tenía en su casa, comía con ella, dice que hasta dormía con ella, que la había criado con sus hijos. Pero cuando al hombre rico le llegó una visita, mandó a que se cocinaran a la corderita del pobre. Y David se enojó y dijo, pero ¿quién hizo eso? El que haga eso merece que lo maten de una vez. ¿Y qué le dijo el profeta? Ese hombre eres tú. Y ahí David de una vez entendió a Dios hablándole. Él teniendo todas sus esposas ahí en el palacio, se había quedado con la única que tenía el otro. Y David en ese momento se dio cuenta que el asunto no había quedado resuelto, porque nunca se lo había llevado a Dios, sino que pensó resolverlo en sus propias fuerzas. Vamos a leer por aquí. 2 de Samuel 12, 7 al 9. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Entonces, Dios, ¿qué le está diciendo a David y qué nos dice a cada uno de nosotros? Él nos ha dado muchas bendiciones, nos ha sacado, nos ha traído aquí donde estamos hoy y tiene mucho más. No tenemos que despreciar su cuidado, su palabra y sus provisiones por ir detrás del pecado. Vea qué le dijo, ¿por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Cuando nosotros estamos pecando, estamos despreciando la palabra de Dios. Estamos despreciando lo que Dios ya nos ha dado. Y Dios nos ha llenado de bendiciones, y bendiciones espirituales y terrenales. Por eso nosotros no podemos ir detrás de cualquier cochinada que el pecado nos ofrece. Cualquier pequeñez. A veces pensamos que lo necesitamos, pero son pequeñeces comparado a lo que Dios nos ha dado. David pensaba que esa chica la tenía que tener porque era la más preciosa, pero él ya tenía un montón en su palacio y tenía un montón de riqueza. Eso nos hace el pecado. El pecado nos hace ver que es lo más indispensable, que no podemos vivir sin eso tan chiquitito. Pero es mentiras, es pasajero. Y los que han pecado, yo no sé ustedes, pero yo sí, a uno se le pasa rápido. Y el encanto que tenía el pecado se va así. Y eso fue lo que pasó ahí con David. ¿Qué pasa con los frutos? Voy a decirles 3 puntos que apunté aquí. Número 1, los frutos del pecado son muertos. Todo fruto o toda consecuencia que trae el pecado es un fruto muerto. Y aquí en la historia está bien triste, pero está. Vamos a leer en 2 de Samuel 12, el versículo 14. Después de hablar con Natán, él le dijo, pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir.
Y para nosotros, bueno, cuando uno oye eso, uno dice, pero era un bebito. Pero Dios le estaba enseñando a David que el fruto de su pecado era un fruto muerto. Que nada de lo que hiciera por medio del pecado le iba a dar buen resultado. Igual nos pasa a nosotros. No importa lo que queramos cosechar, si es por medio de pecado va a dar un fruto muerto. Igualmente en nuestras relaciones, en nuestra vida en el trabajo, además a veces hasta en nuestra vida con Dios, porque le servimos sin ganas o hacemos las cosas sin ganas y dan frutos muertos. No puede dar fruto vivo lo que no se hace conforme a la palabra de Dios. En Santiago 1, 14 y 15, si lo buscan por ahí. Dice, al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado y del pecado, cuando llegas a su completo desarrollo, nace la muerte. Nosotros no podemos pretender que nazca nada bueno del pecado. Uno dice, pero es que es una mentirita blanca que necesito para. Nada bueno van a hacer cuando nosotros actuamos en pecado. El segundo punto que tengo ahí, ya perdí Samuel. La Biblia nos dice que el Señor va a pasar todas nuestras obras por fuego y las que no fueron hechas en Él van a ser quemadas como paja. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Todos los frutos que no vienen nacidos del Espíritu, de relación con Dios, son desechados. Entonces, punto número 1, todos los frutos del pecado son muertos. Número 2, los frutos del pecado nos traen amargura y dolor. En 2 de Samuel 12:14, más adelante en la 12:16, un poquito más adelante en la historia, dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó y se pasó la noche acostado en el suelo. David estaba sufriendo y sufrió por 7 días. Dice que no comía, que solo lloraba y oraba y le pedía a Dios y lloraba y oraba y le pedía a Dios. Porque los frutos del pecado siempre nos traen dolor y amargura. Cuando usted hace lo que no tiene que hacer, siempre se lleva una consecuencia que usted no quiere. ¿Saben? Y me llama la atención esto que hizo David. Ya Dios le había dicho que ese bebé se iba a morir. Él sabía que había hecho lo malo y él aún así estaba pidiéndole a Dios. Y Dios no lo iba a cambiar de parecer. A veces nosotros hemos hecho las cosas mal y estamos pidiéndole a Dios que nos haga un milagro y nos bendiga las consecuencias del pecado. Es como el ladrón que pide que Dios le ayude que no lo descubran, ¿verdad? A veces nosotros estamos cosechando cosas de nuestro pecado y estamos pidiéndole a Dios que haga un milagro. Y Dios le dice que no esté con cierta persona y usted pasa 35,000 años pidiéndole a Dios que se la cambie. No, si Él ya le dijo que no. Si Él ya le dijo que ese no es su trabajo. No, es que voy a pedirle a Dios y voy a pedirle a Dios. Y hay cosas que ya Dios ha dicho que no. Y nosotros tenemos que avanzar porque si no, no van a venir los frutos de vida que vamos a ver más adelante. Y David lo entendió y cuando le dijeron que su hijo había muerto, dice la Biblia, vamos a leerlo. En el 2 de Samuel 2:20, yo creo que no se la di a Will. Dice, entonces David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó, se cambió la ropa y entró al templo para adorar al Señor. Tiene que haber un momento en que nosotros, si queremos avanzar, dejemos esos frutos del pecado. Dejemos todo eso que nos lleva y que nos hace ir. Deje a su amiga chismosa. Si ya no cambió 20 años, ore por ella, pero deje de tomar café todos los días. O sea, córtelo ahí. Deje a ese novio o a esa novia que nada le deja. Si esos amigos solo los llevan a tomar y usted piensa que los va a convertir y lleva 20 años en eso, déjelos.
O sea, hay un momento en que ese fruto tiene que morir y tenemos que cortarlo. Porque si no, no va a venir el fruto de vida. Porque Dios perdona y vamos a verlo. Pero Dios no nos va a restaurar si seguimos viviendo en el pecado y en el fruto de nuestro pecado. Y a veces le decimos, Dios, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no me cambias? Y es que seguimos ahí en el fruto de nuestro pecado. Y seguimos escondiendo esas cosas en nuestro corazón en lugar de traérselas a Dios. Y número 3, dijimos, número 1, los frutos son muertos. Número 2, trae amargura y dolor. Y número 3, no nos permite avanzar, como vimos. Ahora viene la parte más bonita de la historia. Ya vimos cómo David pecó y todo el mundo dice, ¡oh! ¿Qué David? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Jamás, que el rey más malvado, ¿verdad? Ya vimos todas las consecuencias de su pecado, pero viene la mejor parte, que es el arrepentimiento. Y ahí es donde Dios quiere llevarnos a todos y a cada uno de nosotros. Dice que el plan de Él es que ninguno se pierda. Él no quiere ni que usted, ni que yo, ni que el drogadicto que está ahí tirado en una calle inconsciente, ni el narcotraficante. Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos vayamos al arrepentimiento. Entonces, para el arrepentimiento número 1, Dios quiere que salgamos de ese pecado. Dios no nos quiere dejar ahí. Dios no quiere que nosotros estemos encubriendo las cosas, porque cuando las encubrimos, siguen los frutos muertos y siguen los frutos muertos y Dios no puede traer bendición. Nosotros tenemos que soltar eso. Número 2, Dios siempre nos habla. Cuando usted está en pecado y alguien le dice algo, ¿cómo se enoja uno, verdad? Si Natán no hubiera llegado primero con la historia de las ovejitas, David lo hubiera pero fulminado seguro por llegar a hablarle de su pecado. No nos gusta que nos digan nada, pero Dios siempre nos habla. Primero Él nos puso una conciencia que nos dice lo bueno y lo malo. Ahora, cuando somos sus hijos, ya no solo está la conciencia, está el Espíritu Santo de Dios. Y Él nos dice cuando de verdad así, no. Y Él nos dice, arrepiéntase, eso no está bien. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? El problema es que cuando nosotros no lo escuchamos, nos vamos ensordeciendo y lo vamos dejando de lado. Entonces, si fuera poco, también nos dio su palabra y Él nos habla a través de su palabra. Y Él nos dice lo que está bien, lo que está mal y por dónde debemos caminar en su palabra. También nos lo dice por medio de los hermanos. A la prédica, el hermano que se encontró, en la canción que cantó. Dios siempre aquí quiere hablarnos y quiere volvernos a Él. Cuando a usted un hermano en amor se acerca y le dice algo, no se enoje, primero examine su corazón. Ahora, si usted examinó su corazón y de verdad que eso no, allá el hermano, ¿verdad? Pero usted primero hágase su examen, porque nosotros estamos aquí para edificarnos unos a otros, igual que hizo Natán con David. Si Natán no hubiera tenido el valor de hablar con David, quién sabe qué hubiera pasado si David hubiera salido de ese pecado. Y saben, Dios a veces hasta usa a los impíos para llamarnos la atención. Pero no era que usted no mentía, no era que usted es cristiana y no es chismosa, no es, porque hasta eso Dios quiere hablarnos por donde sea. Porque Él quiere que estemos bien con Él. Él no quiere vernos en pecado. Cuando su hijo está haciendo algo que lo lastima, usted no quiere que lo siga haciendo. Cuando se amarró un mecate ahí, usted le dijo que no y ya tiene la mano morada, usted no lo deja ahí por desobediente. Usted corre a quitárselo, ¿verdad? Y así es Dios. Cuando Él nos ve ahí, que ese pecado nos está cortando la sangre, Él quiere, Él corre por todo lado. Entonces estemos atentos a escuchar. No seamos irritados, seamos apacibles. Ahora, si no es conmigo, pues bueno. Pero cuando es conmigo, no seamos orgullosos. Seamos dispuestos a escuchar siempre de todos. Número 3, oigan este. Debemos reconocer nuestro pecado sin excusas. ¿Cómo nos cuesta? Y lo vemos desde el principio de los tiempos. Adán, ¿por qué hiciste esto? La mujer que me diste. Eva, ¿por qué hiciste esto? La serpiente me engañó. Laura, ¿por qué hizo eso? Porque me estaban diciendo. Porque es que no tenía otra. Y a veces ponemos muchas excusas.
Y cuando nosotros ponemos excusas, no hay arrepentimiento. Si usted tiene una excusa para lo malo que hizo, usted no se ha arrepentido realmente. Porque cuando uno se arrepiente, uno reconoce lo que uno hizo. En 2 Samuel 12:13, David dijo, David admitió ante Natán, he pecado contra el Señor. Punto. Se acabó el versículo. Y empieza a hablar el profeta. David no dice, sí, yo pequé, pero Betsabé era muy bonita. Y ella vino y nos amamos. No. Él dijo, he pecado. Punto. Reconozco mi pecado. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a reconocer nuestro pecado. Nadie le pidió que fuera perfecto, pero nos pidieron que fuéramos limpios delante de Dios. Y eso es cuando yo le digo, sí Dios, te fallé, he pecado. Y de ahí sale el Salmo 51. Varios yo creo que lo hemos leído. Cuando David reconoce su pecado, busca el arrepentimiento y busca cómo volver a Dios. A veces Satanás nos quiere engañar y nos dice, usted ya le falló a Dios, ni se acerque a esa iglesia. ¿Qué van a decir de usted? Vea, todo el mundo la vio a usted borracha el otro día. ¿Cómo usted va a ir a la iglesia? Vea, todo el mundo sabe que usted hizo eso. No, ni vuelva ahí. Es más, vaya otro día a otra iglesia. Siempre está tratando de alejarnos de Dios. Pero el arrepentimiento nos tiene que hacer ir a Dios directamente, sin vergüenza, sin excusas. Y David lo hace y escribe el Salmo 51. Voy a leerles ahí un pedacito largo. Escúchenlo, yo no sé si Will lo pudo poner. Bueno, sí. Pero quiero que lo escuchen y pensemos en nosotros. ¿Cuánto le hemos fallado a Dios y cuál es esta petición? Dice, por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti haciendo lo malo. Lo que tú condenas, por eso tu sentencia es justa y reprochable es tu juicio. David no le está reclamando por el bebé, le está diciendo que él es justo. Está reconociendo realmente. Dice el 7, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. El 10, oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. El 15. Señor, abre mis labios y con mis labios te cantaré alabanzas. 17. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Y esa parte me gusta mucho porque Dios no nos va a despreciar. Usted nunca tenga miedo de que Dios lo desprecie o que Dios le diga, qué malo que fuiste. Dice que un corazón dolido Él no lo va a desechar. Si nosotros le fallamos a Dios, si ustedes ya le fallaron o para un futuro, no tenga miedo, porque Dios no lo va a despreciar a usted nunca. Y ya les dije, es Satanás quien quiere alejarlo, pero Dios siempre quiere acercarlo. Dios siempre está diciendo, venga. No importa, no me gusta lo que hizo, no le voy a dar un premio, pero sí lo voy a restaurar, sí lo voy a limpiar y sí vamos a hacer nuevas cosas. Número 4, tengo aquí, un verdadero arrepentimiento produce adoración real a Dios. Leímos en el versículo que David fue, se cambió, se bañó y adoró al Señor. Y lo decía en este salmo también, ¿verdad? Que abre mis labios con alabanza para ti. Cuando usted de verdad se arrepintió, de su corazón tiene que brotar adoración para ese Dios que le perdonó. Número 5, el último.
Dice, Dios hace nuevas todas las cosas. En 2 de Samuel 12:24. Dice así. Después David consoló a Betsabé, su mujer, y fue a visitarla, y se unió a ella y dio a luz a un hijo, al que David llamó Salomón. El Señor amó a este niño. Dios hace nuevas todas las cosas. Y cuando nosotros nos arrepentimos realmente, Dios no nos guarda el rencor. Eso no es parte de la naturaleza de Él. Él no le dice, me fallaste una vez, no te doy segunda oportunidad. Ya no le doy más hijos, David. No, dice que le dio de nuevo un hijo. Y un hijo al cual Dios amó porque fue fruto de su arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos y vamos a Dios en adoración, Él nos va a dar frutos de vida eterna. Decía Santiago que nos va a dar la corona de vida. Y esos son los frutos que Dios quiere para nosotros. Él quiere obras eternas, obras buenas. Él ya no quiere esos frutos que traen dolor. Él quiere esos frutos que traen gozo. ¿Qué decía David? Lléname de alegría. Él quiere que vivamos aquí una vida feliz y más allá en su presencia. Pero desde ahora Él está esperando que sembremos esos frutos para que vivamos en una vida de gozo. Si yo vivo en una vida llena de amargura, yo tengo que empezar a hacer un examen. ¿Por qué mi vida está llena de amargura? ¿Por qué mi vida es un caos? ¿Qué frutos estoy sembrando yo? ¿Frutos de vida eterna o frutos de pecado? En Dios todas las cosas son hechas nuevas. Y nosotros nos acordamos, pero dice que Él nunca más se acuerda de nuestros fallos. Uno a veces lo tiene ahí, lo tiene ahí, lo tiene ahí. Yo mejor no lo vuelvo a intentar, dice mucha gente afuera. No, es que mira, yo era cristiano, pero de ahí una vez fui, bla, bla, bla. Ya mejor no lo intento más. No me funcionó a mí, ¿verdad? Y eso son mentiras, porque en Dios todas las cosas son hechas nuevas. Y siempre hay una nueva oportunidad en Él. Él dice que no se acordará nunca más de nuestro pecado. Y que aunque nosotros le fallemos, Él va a permanecer fiel. No sé si Dani me ayuda ahí con una musiquilla para leerles algo. Entonces, resumiendo, aún los hombres conforme al corazón de Dios le fallan. No hay nada escondido en eso. Pero debemos buscar el arrepentimiento. Si tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, debemos buscarle y ir a Él en arrepentimiento, despojarnos de esos frutos de muerte y traer frutos de vida.